Bien. Ok. Lo que vamos a ver ahora es el vínculo, los tipos de vínculos entre objetos. O sea, lo que estuvimos viendo más o menos es que existe un vínculo entre el chofer, entre el locomotor y el chofer, entre el tren y las paradas, o mejor, entre trenizaciones, pero vamos a ver cómo podemos caracterizar específicamente las conexiones entre los objetos. Primero, la agregación. Es una relación de todo parte. De otro tipo de relación también es una relación de este tipo, pero esencialmente lo que sucede es que la parte puede vivir sin el todo. Si nosotros tenemos el taller y estamos en un ambiente de vehículos de carrera, de autos de carrera, lo que pasa normalmente es que llega al taller, se saca el motor y se pone otro motor. En ese sentido es como que puede existir por su cuenta el motor. El motor con todas sus características está en un lado y el auto puede va a tener siempre un motor, pero no tiene una acción de meter otro motor que venga de afuera. Lo que sucede es que cuando nosotros creamos el motor, probablemente ese motor venga por separado. Hay una función agregar motor que tenga que ser llamada antes de poder usar el auto. Digamos que el auto sin motor no va a funcionar porque le va a faltar una pieza. No siempre es así. Digamos que en las relaciones de agregación puede ser que algo no sea como obligatorio que esté, se puede dar el caso. Tratémoslo ahora por ahora que no, pero vean esa distinción, ¿no? Y para eso también hay algunos ejemplos. Por ejemplo, la relación aula-estudiante. Si usted tiene múltiples materias, digamos, cuando termina materia, no es que el alumno se destruye. El cerebro sí. El alumno cambia de aula. Definí destruir. Después de las 8 horas exactas, yo creo Que se autodestruye, sí. El alumno existe por fuera del aula. No es que ustedes crean un aula y aparecen los alumnos de ahí. El alumno está en otro lado, que puede ser la nómina de la universidad, y esa nómina le presta a los alumnos a cada una de las aulas. Las situaciones distintas. Si no, el departamento de una empresa con sus empleados. Si esos empleados trabajan normalmente en múltiples departamentos, digamos que la creación del departamento inicialmente probablemente no tenga a nadie asignado. Uno le asigna empleados libres que salen de otro lado, que son construidos en otro lado. La construcción es una cosa que vamos a ver hoy también. Pero ya creo que se imaginan, es el acto de creación de un objeto. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se llamaba? Instanciación. Bien. Y el ejemplo del auto. Si hay, digamos, tenemos un inventario de motores y queremos usar, vamos a usar el eléctrico. Agarra el motor y se lo pasamos al auto. Ojalá fuera tan fácil. Hoy sí, usamos motor eléctrico. Hay unos kits de conversión muy lindos. Y ahí tengo visto uno para un Renault 4. El auto pesa 100 gramos. Y por otro lado, está la relación de composición, que es lo mismo, es una relación de todo parte, pero la relación es más fuerte. Esa pieza no tiene sentido sola. No tiene sentido fuera de ese todo. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido, sería si nosotros guardamos los vagones del tren en un arreglo. Ese arreglo en sí no tiene sentido fuera del tren. Los vagones sí. Y los vagones solo desconectados de la Los locomotora. vagones desconectados van a formar parte de otro tren en algún momento. Pero el arreglo que contiene esos vagones fuera del
Fuera del tren, ese arreglo no tiene sentido reutilizarlo. Y acá entramos en las cuestiones, a hilar fino. De nuevo, por contexto, una bicicleta está compuesta por ruedas, por un distinto conjunto de componentes. Y no podemos concebir una bicicleta sin ninguna de ellas. Digamos que deja de ser la bicicleta si le falta algo. O el auto, de nuevo. El auto sin el motor no lo podemos concebir como un auto. Después que podemos bajar las patas al piso y llevarlo como un auto y los picapiedras. Digamos que, fíjense que nosotros podemos ver el auto desde las dos, o sea, conectar el motor de las dos formas. Lo podemos conectar por composición o por, ¿cómo se llama esto? Agregación. Si nosotros esperamos que las piezas no sean intercambiables, probablemente sea nuestra responsabilidad crear cada una de esas piezas, no que vengan de afuera, preconstruidas. Esa gente del campo. ¿Tiró? Soy una agradable sujeto. Lo mismo. Sí, ya lo creo. Lo mismo con la. O sea, fíjense que todas estas reacciones hablan de piezas, de una forma u otra. O de un componente como el arreglo en el tren. Para guardar como un objeto para guardar otros objetos. Adentro de un objeto. Acá de vuelta me faltaría a DiCaprio haciendo. Un objeto que guarda el We objeto. must go Un deeper. objeto que guarda el objeto. Un fractal de objeto. Sí. Lo ideal siempre entonces es modelar cada una de las partes hasta que sea como irreducible, que sea un número, que sea un charro, un ejemplo. Sí, siempre y cuando eso tenga sentido en lo que vos estás modelando. Porque con esto lo puedes poner como la unidad individual de las cosas que estás llevando. Si fuese un transporte de carga, vos podés poner cada caja individual con sus tamaños y sería una lista, un conjunto de paquetes. Puedes poner qué hay adentro de cada paquete y que puede ser más de un producto. Y puedes poner la descripción de cada producto con cada uno de sus componentes. Sí, tampoco Hay también un momento donde uno tiene que decir, basta, hasta acá llegamos. de lo que hablábamos del combustible. Te puedes explayar bastante de hacer distintos objetos como combustible. O sea, prácticamente cualquiera de estas cosas te puedes meter muy adentro. Si tiene sentido o no, depende del contexto en el cual estás modelando. Martín, una pregunta muy boluda. No existe tal pregunta. Uno no se puede boluda. A veces la tiene pero muy caliente. Mi pregunta Si vos viste el agujero negro interestelar, vos tendrías que, suponete que lo haces como un objeto, especificarlo lo más posible todo. ¿Va por ese lado, puede ser o no? O sea, No sé si lo hicieron así. en no tirar por la borda Agujero negro, una película muy famosa. Sí, pero esa está hecha por computadora, supongo que. sí, o sea, se han sentado a modelar físicamente cada una de las cosas para que sea lo más realista posible. El director dijo, yo quiero el máximo realismo. You got it. Entraron a hacer matemática pesada y representar cada partícula para ver cómo esa partícula se calienta en el anillo de acreción del agujero negro, cómo la luz se deforma por la gravedad, etcétera. Sí. Siempre podés ir más allá. La pregunta importante es, ¿tiene sentido? Depende del caso, digamos. El contexto le va a marcar los límites de eso. Lo mismo, o sea, tiene sentido que nosotros identifiquemos en el barco de pesca cada uno de los cangrejos, la especie, el género, cada uno, o sea, el género de cada cangrejo. Vamos a entender que hay género de cada cangrejo. Lo que sí me interesa
Es interesante, por ejemplo, cuántas redes te quedan. No el tipo, composición de cada red. Si está afectado. Hay cosas que uno tiene que llegar a un límite porque el edificio, o sea, en un edificio vos podés contar la cantidad de cerámica, la cantidad de ladrillos, más de pintura, recubrimientos, cielo raso, luces, cables, caños, todo lo que quieras, pero como aula, a vos te interesa el espacio, el volumen, la capacidad de alumnos y de infraestructura. ¿No te interesa? Del material del piso, la cantidad de cerámica. Para la constructora tal vez sí, pero como usuario del aula, son cosas, son detalles irrelevantes. Que los puedes modelar juntos los dos, ningún problema. Lo que pasa es que cada cosa extra es una carga adicional. ¿No estés? En el desarrollo. O sea, la cosa es, ¿qué haces con esa información? Ni hablar de que alguien lo tiene que cargar en el momento. ¿Vas a mandar a alguien a contar los cerámicos para que su sistema de gestión de aula funcione? Y te van a mirar feo. Pero ahí, Martín, tenés que conocer el negocio, ponerle para saber qué datos son relevantes para cada uno. Totalmente. El contexto es el que marca eso. O sea, ¿cómo armar el contexto? Es otro tema importante. Pero fíjense que no hace falta mucho de contexto como para poner un buen límite. Sin contexto es de nebulosa general. Si te dicen ya con una frase, ya tenés a dónde delimitar las cosas. Que es lo mismo que venimos discutiendo recién. No es lo mismo el camión como transporte, el auto, como alquiler, como usuario. Yo digo alquiler de autos, yo digo usuario de autos. Ya esas 2 o 3 palabras te delimitan un contexto bastante fuerte. Es muy poquito, obviamente que siempre podés ser tan detallado como quieras. En el contexto o en las cosas que están dentro de lo que estás modelando. ¿Viste? Tú hiciste la pregunta boluda. Sin miedo a preguntar. ¡Por Dios! Es muy simple. Es lo que hablábamos de los ciclos de vida del tren. La construcción, que también es conocida como instanciación, el paso de construcción es donde uno tiene que indicarle toda la información que requiere ese objeto para ser construido. Si nosotros tenemos un auto de carrera, puede ser que necesitemos indicarle el motor. Digamos, indicar el motor en el sentido de instancia de objeto motor. Si no, o sea, si ya tenemos un vehículo determinado, y puede ser que internamente ya tenga ni un motor. Cree un motor con características básicas. Porque ya es un vehículo puesto con una determinada configuración, si quieren. El acto de construcción es darle la información necesaria para que la clase se transforme en un objeto. Ese dibujito de la parte de datos en blanco, bueno, la construcción es la que rellena eso y transforma la clase en el objeto. En algunos casos hay que pasar más información y en otros casos menos. Eso va a depender principalmente de cómo sea el vínculo. ¿Quién crea en el tren, digamos tren como viaje? A la locomotora, los vagones, la ruta y el conductor. El sombrerito. ¿Quién usa ese sonido? En la agregación, ¿cómo era la agregación? La agregación más débil, probablemente lo que esté agregado sea necesario indicárselo en la construcción. Uno dice, bueno, para el tren van estos vagones, va este cochofer y no sé, alguna otra cosa más que probablemente se me escape, pero uno le tiene que decir esa información o nada y queda eso vacío para que pueda funcionar hay que cargarlo en el futuro. Pero esa información, fíjense que es más, así como es débil en la conexión, también puede ser opcional en la construcción. ¿Por qué no tiene este requerimiento fuerte?
En composición, que la relación es más fuerte y probablemente sea más intenso. El arreglo en el expediente del chofer y lo va a tener que crear el chofer, porque sin eso no va a poder registrar los eventos del chofer. Digamos que cómo está guardada esta información es responsabilidad del chofer, digamos de la clase chofer, y como es responsabilidad de la clase chofer, también tiene el responsable de crearlo para poder guardar la información que se quiere almacenar ahí. Y eso se podría asociar con otra clase más grande que sea el sindicato de... y que Si vos salga querés- ahí el expediente. Por eso, vos si querés tener, o sea, si vos, depende de cómo vos consideres eso. O sea, dentro de expediente está el chofer y dentro del chofer también hay Pero un ese expediente es al revés, porque el expediente contiene al chofer. Y el chofer tiene sus eventos. En este caso es el chofer que contiene un conjunto de eventos. Y aparte en todo caso dejaría de ser una lista, pasaría a ser un diccionario. La implementación. Son detalles de implementación. Tratémoslo por ahora como Depende de la conjunto. extensión del... No, porque el diccionario, como es en Python, uno tiene una llave y un valor. Entonces uno, digamos que busca instantáneamente con algo. Sí, de categorías. Ese expediente solo va a vivir ahí. Si vos lo necesitas para otra cosa que no sea el chofer, no lo vas a poder usar, porque es el chofer. Exactamente. Claro, o sea, no existe. Ahí por cambia afuera. este expediente probablemente cambie de tipo relación. Todo depende de cómo nosotros modelemos las cosas. Siempre se puede encontrar un camino para que eso quede afuera. La clave es cómo uno defiende la existencia de esto y cómo uno defiende el tipo de relación, si es agregado o si es compuesto. Como diccionario es simplemente una forma de decir, no, yo quiero buscar específicamente uno, pero no deja de ser un conjunto, no deja de ser esto. La cardinalidad no cambia. Lo único que cambia es que vos podés encontrar más rápido algo. Ahí es donde está la diferencia va a estar ahí. O sea, hay una diferencia en que vos busques linealmente en una lista, o sea, en algo lineal y en un diccionario, salvo el tiempo, el resto es funcionalmente igual, equivalente, salvo el tiempo de ejecución, es otro tema. Otro problema. Recorrer todo el stream y fíjate dónde está el desarrollo, dónde se pasa. Y después sobre grabar hacer otro. Esperaba un par de pingüinitos. Yo esperaba un alta furioso. Eso me sorprende que dentro de lo que traen teclado, te traigan un pedal. Es un trucazo el pedal igual. Un pedal. Sí, claro que sí. ¿Por qué pedal? No entendí, me perdí. ¿Se entiende esto? La creación, quién viaja y quién no. El lunes nos van a tener que lidiar con eso cuando veamos esto en Java, donde tienen que crear las cosas y te van a tener que o pasar la información, o sea, ver qué le pasan y qué no le pasan al objeto. Terrible estrategia. Los escáneres, los files, donde hay un new, hay un objeto. Oh my god. Un mismo arreglo. Un mismo reglo. Entonces, o sea, por ejemplo, entonces de agregación sería poner en el integer el dato de cuánto vale el integer. Sí, está. Sí, o sea, no tiene, o sea, Sin eso no funciona. sin eso no existe, o sea, sin eso no tiene sentido el internet. Entonces no sirve como Eso es composición. La composición entonces es así. creo. Sí. Eso es composición de agregación. Sí. La relación fuerte. No lo sé. Cuando deja de existir, o sea, cuando deja de existir uno, el otro no tiene sentido. En cierto sentido, de cierta manera, mejor dicho. Por eso lo del auto. El auto y el motor. Por eso. Depende del contexto. El integer no puede existir sin su valor. El valor tampoco puede existir sin un tipo, pero tranquilamente podría ser otro tipo ese valor.
El problema con integer queda muy cerca del valor primitivo, que no es un objeto. Claro. Está ahí como desde el punto de contacto muy, muy cerca de lo que deja de ser un objeto. De algo que no es más un objeto. Pero sí, va por ahí. ¿Los arreglos contaban como No. Lo que hace el new es crearlo en el espacio de memoria, el mismo espacio de memoria donde se crean los objetos. Es lo que decía del arreglo que vive en una zona bastante gris. Los arreglos en general. Son y no son. Sería lo mismo con el file. El file, lo que necesita específicamente sería el path. Pero el file, o sea, la magia es el nombre. Se empieza con la primera letra mayúscula, son así. File, scanner, linked list y varias otras cosas que vamos a ver más adelante, y lo que pueden buscar la documentación de la plataforma, hay infinidad de Podría llegar a tener lo que vos le gusta el escáner de el trabajo que uno le pasa, fíjense, ahí tiene una prueba. El system in, no lo creamos nosotros, le decimos usa esto. Y el escáner se puede, se puede destruir, que el in va a seguir existiendo. No close porque ya vimos que no funciona. No, pero es un ejemplo de agregación en el sentido de que vos decís, vos creás el escáner y por más de que no lo uses y que no le metas un valor, el objeto está creado. El objeto existe. Y después pueden fijarse en las otras formas de construir el escáner, van a ver que hay otras opciones para decirle de dónde tomar la información. El file es lo mismo. El file necesita de ubicación, pero tal vez no puede crear un archivo de memoria. La parte más divertida. Exacto. Tendría que poner a... Destrucción. No. Aumenta el KDA. KDA, mamás. Cuando veamos el visual bien, van a ver todo lo que destruyen. KDA 0 más 1. No. O sea, el K más 10, más 10, más 10. Cada vez que vos instancias algo, te está creando algo nuevo en la memoria y no lo vas a dejar ahí. La destrucción o sea, la gestión de memoria en Java la vamos a ver más adelante. Esencialmente, no hay nada que uno pueda decir explícitamente, vos destruís. Como pasa con el free en C. No hay una sentencia que uno pueda decir que automáticamente destruye ese objeto. Porque la gestión de memoria en Java es automática. Y esa gestión de memoria automática, lo único que uno puede hacer es poner eso en la bolsa y dejar que el camión pase a buscarlo. El garbage collector. Literalmente. Que vimos que funciona bastante bien. Sí, está muy bien. No, eso en mis épocas le costaba un poco y había no, sí, pero la memoria hacía los picos muy grandes y bajaba. Picos muy grandes y bajaba. Ahora lo gestionan muy bien así, corriendo. El DJ igual los picos de memoria te los hacen por otro lado. Tenés abierto 2 o 3 y estás con distintos. Claro, y cuando había cosas de cuando la cosa abierto 3, 4 pestañas ahí del DJ y realmente estaba sufriendo por no, el que está con las cosas. Cuando llega memoria, la NET de gobierno. bueno. Esto, cuando la destrucción, aunque sea automática en Java, sucede. Igual hay una forma de irse por posición por posición en un string. Y acá lo que importa es quién sobrevive a la destrucción del tren. Y si la relación es fuerte, chau, se van con el tren. Y si no, como el 7000 queda ahí haciendo de las suyas. Y el escáner muere. Parece, te resumo así nomás. El escáner muere. Pero. Justo. Te lo resumo así nomás. Claro. ¿Cuántas veces se repite en la película? Ya vamos a hacer la gran Psycho Killer. Vamos a empezar a poner el contador ahí de bajas de objetos. Psycho Killer. En la agregación
como la relación es más tenue, el objeto sobrevive a la destrucción de su contenedor. Si se muere el tren, tengo el vagón. Hay ciertas cosas adicionales a tener en cuenta que van a ser más importantes cuando veamos gestión de memoria, pero, en la agregación, el objeto, en circunstancias normales, sobrevive a la destrucción de su contenedor. ¿No hay más tren? Los vagones dicen, bueno, se van así despacito. Más o menos, o sea, no es un buen ejemplo, me parece. La tiró. El escáner, o sea, si ustedes crean un escáner adentro de una función, ese escáner cuando la función termina, dice, se va y el in sigue vivo. No puede usar en otra función por la llamada. Siempre cuando no se close. Ahí ya. Ese es un mejor ejemplo. Y en composición, la idea es que lo que ustedes crearon se vaya con lo que ustedes acaban de destruir. Es muy fácil entender el ciclo de vida de un objeto si las cosas están más conectadas como los arreglos en C, o como las variables en el stack. Se termina la función, se destruye. No es estrictamente lo que sucede, pero sería más poner el largo de un arreglo al C que no significa, porque el largo de un arreglo sería no sé, con la composición. porque vos tenés. Suponete, imaginémonos que el largo del arreglo es un integer. Se destruye el arreglo, ese largo de arreglo como integer, dice, bueno, supongo que me tengo que ir. Hay un meme que es el die. O sea, ese valor numérico dice, se despide junto con el arreglo. Iba a poner la Susana, pero. ¡Vivo! Ah, ya entendí. ¿Trajiste la botonera, Martín? El acting, este es un level up de acting. Practicando. Entre los resumo el Susana, te convertiste vos en la Así. Uy, ahora parece que le saco la tapita de En cualquier No momento les cuento más. En cualquier momento empieza a gritar. Eso puede ser. No, Es peligroso, Gastón. el parlante del. I know. Necesitamos más. Finalmente. A veces como que el hilo de la cuestión no pierde. Pero eso es porque hizo César en el medio. Claro, yo quería Porque a preguntar. veces ¿Qué significa que yo Susana y yo digo, sería sabe? ¿qué? Sí, pero no sabía que tenía que decía. Del comportamiento, agarra el estado. ¿Entendés? Le da un mate. Bien encima. Oye, está muy bien. Yo estaba sentada y me empezaste a pegar. Y te escuché toda La foto que le hizo recién. Dice así, dice así. Guardar el estado de transmitir los objetos funcionan gracias a la red. La información viaje a la red. ¡Pum! Salta la chispa. Salta la chispa. Remote method invocation. Escucho cómo se están muriendo mis neuronas. No, pero escucho tipo. Para el práctico 5. ¿Cómo identificar objetos? Algo que estuvimos viendo. Son cosas. ¿Cómo identificar objetos? ¿Cómo identificar objetos? Para el TF5. Son objetos, o sea, son cosas reales o imaginarias, porque el arreglo en sí es como simplemente la noción de un conjunto de algo, o el tren, que existe.
simples o complejas. El arreglo que se puedo describir fácilmente, o el tren que lo puedo describir en función del contexto que sea, en función de múltiples contextos distintos. Háganse estas preguntas. ¿Sirve? ¿Hace falta? ¿Y qué sabe y qué hace? ¿Qué son cada una de ellas? La información y el comportamiento. Exactamente. Digamos que las únicas preguntas nuevas en todo esto es si es relevante y si es necesario. Digamos, esto es como para mantenernos, o sea, es relevante con respecto al contexto y si es necesario para explicar algo en el contexto que estamos trabajando. Esto como para que no se deliren y me empiecen a modelar, a representar átomos. Ah, no, porque el tren está compuesto de 4.000 millones de moles de acero. ¿Cómo ir? Posición por posición. Porque eso es una regla de trío. Puede, o sea, Bueno, que es una regla de trío. tanta precisión como quiera. Quiero una regla de trío, pasa que cada palabra. No, vos lo que querés es un string, como que tenga todo el texto del archivo, todo. Sí, y contando cada vez que. Claro, entonces lo que no sabemos es cómo ir posición por posición en un string. Claro, también es cómo hacer eso. Porque viste que el string se porta medio como boludo, yo soy Tomé todo el tiempo. Hay cosas que digo, como el de cómo encontrar las sentencias de palabras repetidas. Tipo, sabía que tenía que hacer algo usando el número Fibonacci que representa la letra, pero no sabía bien cómo usarlo. Pero pusiste posición por posición. Como recorrer un string por posición. Pero yo no física, pero quiero pensar Bien, una cosa más. Como diría Steve Jobs, one more thing. Bien, los diagramas de clases de UML que puedo utilizar para modelar esto y sus relaciones son rectángulos que tienen tres partes. En el primero, el nombre de la cosa. No, mejor que esté más cerca. En el primer bloque van los datos. Loco. No, tiene que verse eso entonces. Vagones. Etcétera, etcétera. Y acá van los, digamos, de comportamiento. Por ejemplo. Esto requiere, por acá, otra cosa parecida. Loco, motor, que tiene su propia información, sus propios métodos, su propio comportamiento. Y esto viene así. Miren un rombo acá. No me puedo acordar ahora si el rombo es, porque está rombo claro para la relación débil, que es la agregación, digamos, esto, no, composición, no, composición es fuerte. Esto igual tengo que revisar porque hace rato no lo veo el diagrama. ¿El ejemplo de cargar sería para cada acción o es para No, simplemente es una acción cualquiera, ¿eh? Claro, pero ahí vos tienen tenés que... todas las acciones en ese bloque. No haces un bloquecito por cada. Exactamente. Acá hay ya otra. Es como el esquema del árbol. Lo que se suele hacer es poner acá el nombre que recibirían. Loco. Y acá abajo va lo que hemos puesto. Cuántas veces de 1 al así.
y eso con cada una de las que está ahí que se Con pueda- cada una de las relaciones entre objetos, Ok. de clases. Claro, eso vos lo ponés para un objeto, pero vos podés tener información, como dijimos, por ejemplo, No, sí, sí, sí. el tiempo de viaje, que es parte del tren, Por que eso. no tiene nada que ver, o sea, que no es un objeto. Por eso. A ese no le sacarías un bloque aparte. Exactamente. O sea, hay quienes dejan los nombres afuera y los borran de acá, porque esto ya confiere el tipo. Claro. El tipo y el nombre que tiene. Pero no está de más. Esto, hay una herramienta que le voy a pasar el manualcito. No se preocupen por esto ahora. No se preocupen por esto ahora. Pero me parece interesante. Es que es una notación gráfica para esto. Y así no te perdés. Les tengo que, tengo que armar un apunte de cómo escribir esto, porque hay herramientas puramente gráficas, pero se llevan un poco a las patadas con el control de versiones. Es mejor, hay una forma de escribir textualmente este diagrama para que entre en el control de versiones, que además se puede incrustar en las páginas Markdown de GitHub. Como era el side El Mermaid. Sí, sí, es que es el Mermaid. Parecido. Ya lo sé, chicos, Es perdón. que es el Mermaid. El Mermaid tiene 35 tipos de diagramas distintos. Uno de esos diagramas es este. Iba a decir, seguro que importa que la PB. No se preocupen, o sea, no se preocupen por esto ahora. Ya lo vamos a usar. La próxima clase lo veremos. A ver, Lo dice que cargas hizo todo usar el en meme una cosa y hoy lo vemos gigante. Y con entonces nosotros. limpias toda la El Mermaid tiene diagramas para electrónica, de timing de circuitos, de redes. Es bastante complejo. En realidad es una agrupa 6 herramientas Eso distintas para igual ese tipo de estaba, cosas, me parece, el ejemplo. incluyendo esta domain que se llama Plant Cómo cargar UML. LAMP, UML. Es lo mismo, pero con en vez de Creo que es lo que realmente les tengo que mandar como ¿Qué apuntes. limitaciones tenía? Chao. Mañana, dependiendo de cómo esté el clima, de cómo esté mi pequeño, Digamos, voy a ver de armarles de cortar el manual de Plant UML que se usa para hacer Mermaid para que puedan hacer los diagramas. Pero ya con hacer el diagrama, ya con hacer así, estamos bien. Si quieren dibujarlo, pueden utilizar Visio, O sea, ya sabía una serie. El CP es hacer eso. LibreOffice Draw, el procesador de textos, Hay que leer las consecuencias. Lucidchart, No pensé que ya lo si había quieren hecho. hacer pero puramente gráfico. No hay obligación de hacerlo. Probablemente uno no se hace algo así. Basi había hecho una. El teléfono está pidiendo un cambio. ¿Cómo está el bodoque, Martín? ¿Cómo está el bodoque?